¿Sabían que cada año el delta del río Mississippi, un ecosistema vital que alberga a millones de personas y una biodiversidad insustituible, es una cifra asombrosa, una cicatriz en el mapa que crece sin cesar, un recordatorio vívido de cómo la increíble fuerza de los ríos, cuando encuentra el océano, transforma continentes y a veces es transformada por nuestras propias acciones? Los deltas, esas vastas extensiones de tierra baja y húmeda que se forman en la desembocadura de los ríos, son el resultado de un milenario y complejo ballet geológico. Son puntos de encuentro donde la poderosa corriente fluvial, cargada con los sedimentos arrancados de miles de kilómetros de cuenca, finalmente cede su energía al vasto abrazo del mar, un lago o incluso otro río de mayor caudal. Para comprender cómo surgen estas maravillas naturales, debemos primero sumergirnos en el viaje que emprende un río, desde sus humildes nacimientos en las alturas montañosas hasta su majestuoso encuentro con el océano. Imaginen un río como una cinta transportadora colosal. Desde las cimas de las montañas, la erosión desprendió rocas, arena, limo y arcilla. La gravedad y la fuerza implacable del agua las arrastran cuesta abajo, primero como torrentes rápidos y luego como ríos anchos y serenos. A lo largo de su recorrido, la capacidad de transporte de un río depende directamente de su velocidad y de la turbulencia de su flujo. Un río veloz y profundo puede acarrear partículas grandes, incluso guijarros y cantos rodados. Pero a medida que la pendiente disminuye, la velocidad del agua se ralentiza y con ella su capacidad para mantener en suspensión las partículas más pesadas. Estos sedimentos comienzan a depositarse en el fondo o en las orillas del río, formando barras de arena y llanuras de inundación. Sin embargo, es en el umbral del delta donde el verdadero espectáculo de la deposición de sedimentos alcanza su clímax. Cuando un río se acerca a una gran masa de agua, como un océano, una serie de fenómenos físicos y químicos se conjugan para obligar al río a liberar su preciosa carga. El primer factor es la disminución drástica de la velocidad. La pendiente del terreno se vuelve casi nula y el agua del río se expande lateralmente, disminuyendo su energía cinética. Es como si el río, después de un largo y extenuante viaje, se detuviera de golpe, incapaz de empujar más los millones de toneladas de arena, limo y arcilla que ha recolectado. El segundo factor, crucial para las partículas más finas como las arcillas y los limos, es la floculación. Cuando el agua dulce del río, cargada con sus partículas suspendidas, se encuentra con el agua salada del océano, los iones disueltos en el agua salina, como el sodio y el cloruro, actúan como pequeños imanes. Estos iones neutralizan las cargas eléctricas superficiales de las partículas de arcilla que normalmente se repelen entre sí, manteniéndose en suspensión. Al neutralizarse, las partículas se agrupan, formando grumos más grandes y pesados conocidos como flóculos, que se precipitan hacia el fondo con mucha mayor rapidez de lo que lo harían de forma individual. Este proceso es fundamental para la construcción de la parte más exterior y subacuática del delta. Así, el río comienza a construir una plataforma submarina, una especie de abanico sumergido que se extiende hacia el mar. Este proceso es lento pero constante, acumulando capa tras capa de sedimentos. Con el tiempo, esta plataforma se eleva hasta la superficie, formando una nueva tierra. En este punto, el río, al encontrar la barrera de su propio sedimento, ya no puede fluir como un solo canal. Se ve forzado a dividirse en una intrincada red de canales más pequeños llamados distributarios. Estos distributarios son el sello distintivo de un delta. A diferencia de los afluentes que se unen a un río principal, los distributarios se ramifican desde el canal principal, llevando agua y sedimentos a diferentes puntos de la costa o del cuerpo de agua receptor. Cada uno de estos canales, a su vez, deposita su propia carga de sedimentos, construyendo pequeñas lenguas de tierra que se adentran en el mar. Con el tiempo, y a medida que estos canales se obstruyen o se abandonan, el río puede cambiar su curso principal, construyendo nuevos lóbulos o brazos deltaicos en diferentes ubicaciones, en un proceso dinámico y cíclico que puede durar siglos o incluso milenios. La forma final de un delta es el resultado de una compleja interacción entre la cantidad de sedimento que transporta el río, la fuerza de las olas, las mareas y las corrientes marinas.
Esto ha llevado a la clasificación de los deltas en diferentes tipos, cada uno con características distintivas que reflejan el equilibrio de estas fuerzas naturales. Los deltas dominados por el río, como el icónico delta del Mississippi en Estados Unidos, exhiben una forma que a menudo se describe como pata de pájaro. Aquí, el río es el principal arquitecto. Su caudal es tan potente y su carga de sedimento tan vasta que los distributarios se extienden largas distancias hacia el mar, construyendo delicadas y alargadas lenguas de tierra. La influencia de las olas y las mareas es relativamente menor, permitiendo que la deposición fluvial sea la fuerza dominante. El delta del Mississippi es un ejemplo paradigmático. Se estima que este gigantesco río ha estado formando su actual delta durante los últimos 7.000 años, cambiando de lóbulos principales en ciclos de aproximadamente 1.000 años. Históricamente, el Mississippi transportaba cientos de millones de toneladas métricas de sedimento anualmente, depositándolos y construyendo progresivamente la vasta llanura que hoy conocemos. Contrastando con esto, tenemos los deltas dominados por las olas. Un ejemplo magnífico es el delta del río Nilo en Egipto. Su forma es arqueada o lobulada, mucho más compacta y suave en su borde costero. En estos deltas, las olas redistribuyen el sedimento que llega del río, extendiéndolo a lo largo de la costa, y formando playas y cordones litorales, dan al delta una apariencia más cohesionada y curvilínea. El Nilo, antes de la construcción de la presa alta de Asuán, era un transportador masivo de sedimento, pero sus olas dominantes moldeaban la costa en esa característica forma de abanico. Finalmente, están los deltas dominados por las mareas, como el inmenso delta del Ganges-Brahmaputra en Bangladesh y la India, que es el delta más grande del mundo. Aquí, las fuertes corrientes de marea, que suben y bajan 2 veces al día, remueven y redistribuyen los sedimentos, formando islas alargadas, barras de arena y un laberinto de canales que a menudo se orientan de forma perpendicular a la costa. La intrusión de agua salada tierra adentro con cada marea alta es una característica definitoria de estos sistemas, afectando la flora y fauna y propiciando ecosistemas únicos como los manglares. Un ejemplo de ello son los Sundarbans, que son los manglares más extensos del planeta. Cada uno de estos tipos de deltas no es solo una maravilla geomorfológica, sino también un centro de vida y actividad humana. Los deltas son algunas de las regiones más fértiles y productivas del planeta, gracias a los ricos sedimentos que los ríos depositan. Esto los convierte en zonas agrícolas de inmensa importancia, como las vastas arroceras del delta del Mekong en Vietnam o las tierras cultivables del Nilo. Además de la agricultura, los deltas albergan una biodiversidad excepcional, con humedales que sirven de hábitat para innumerables especies de aves, peces y otra fauna. También son arterias vitales para el comercio y el transporte, con puertos fluviales y marítimos que conectan el interior de los continentes con las rutas oceánicas globales. La prosperidad de los deltas, sin embargo, los ha convertido en imanes para la población humana. Hoy en día, cientos de millones de personas viven en las llanuras deltaicas de todo el mundo. Aproximadamente el 10% de la población mundial vive en deltas, y estas regiones suelen tener densidades de población significativamente más altas que los promedios nacionales. Por ejemplo, el delta del Nilo alberga a más de 90 millones de personas, lo que representa aproximadamente el 90% de la población de Egipto. El delta del Ganges-Brahmaputra es hogar de 140 millones de personas, convirtiéndose en una de las zonas más densamente pobladas del mundo. Esta concentración de población y actividad económica ha llevado a una intervención humana masiva en los sistemas fluviales, lo que nos adentra en el fascinante y a menudo problemático campo de la ingeniería fluvial. Los ingenieros han buscado controlar los ríos para la navegación, la protección contra inundaciones, la generación de energía y la irrigación agrícola. Sin embargo, estas intervenciones, si no se planifican con una comprensión profunda de la dinámica natural de los deltas, pueden tener consecuencias devastadoras. E imprevistas. Una de las intervenciones más significativas es la construcción de presas río arriba.
Las presas, como la presa alta de Asuán en el Nilo, la presa de las Tres Gargantas en el río Yangtze en China o la presa Hoover en el río Colorado en Estados Unidos, están diseñadas para almacenar agua para la irrigación, el control de inundaciones y la generación hidroeléctrica. Pero tienen un efecto secundario directo y dramático en los deltas: atrapan sedimentos. Antes de la presa de Asuán, el Nilo transportaba entre 60 y 180 millones de toneladas de sedimento cada año, esenciales para la renovación y el mantenimiento de su delta. Después de la construcción de la presa en 1970, esa cantidad se redujo a menos de 1 millón de toneladas anuales. El resultado es que el delta del Nilo, antes en constante expansión, ahora está sufriendo una erosión costera significativa, perdiendo aproximadamente 100 metros de costa al año en algunas zonas. De manera similar, la presa de las Tres Gargantas, completada en 2012, ha reducido el sedimento que llega al delta del río Yangtze en China en más de 90%. Esto no solo amenaza la estabilidad de la tierra deltaica, sino que también afecta la fertilidad de los suelos agrícolas y los hábitats de los ecosistemas costeros. Otra intervención común son los diques y las esclusas. Construidos a lo largo de las orillas de los ríos, los diques están diseñados para confinar el flujo del agua, evitando inundaciones en las llanuras ribereñas y manteniendo un canal de navegación profundo. El río Mississippi es un caso de estudio clásico en la ingeniería de diques. Desde el siglo XIX se han construido miles de kilómetros de diques a lo largo de sus orillas. Si bien estos diques protegen las ciudades y las tierras agrícolas de las inundaciones, también impiden que el río deposite naturalmente sus sedimentos en la llanura de inundación y en el delta. En lugar de extenderse lentamente y construir nueva tierra, el sedimento es transportado directamente a través del delta y depositado en las profundidades del Golfo de México. Esto tiene consecuencias desastrosas. El delta del Mississippi, que naturalmente se hundiría debido a la compactación de los sedimentos, ya no recibe la recarga de material nuevo necesaria para contrarrestar esa subsidencia. Combinado con el aumento del nivel del mar, esto ha provocado una pérdida masiva de humedales costeros y una mayor vulnerabilidad a las tormentas y huracanes. Como mencionamos, la pérdida de tierra es alarmante, amenazando a comunidades enteras y a la rica industria pesquera de la región. El dragado, la extracción de sedimentos del fondo de los canales para mantenerlos lo suficientemente profundos para la navegación de grandes barcos, es otra práctica común de la ingeniería fluvial. Si bien es esencial para el comercio, el dragado altera el equilibrio natural del sistema deltaico. Puede aumentar la intrusión de agua salada río arriba, dañando los ecosistemas de agua dulce y las tierras agrícolas. La salinización es un problema creciente en muchos deltas del mundo. A medida que la tierra se hunde y el nivel del mar aumenta, el agua salada se adentra más en los acuíferos subterráneos y en los canales del río, volviendo la tierra infértil para los cultivos y comprometiendo el suministro de agua potable. Este es un desafío crítico en el delta del Mekong, donde la construcción de presas río arriba reduce el flujo de agua dulce, y el aumento del nivel del mar impulsa la intrusión salina cada vez más hacia el interior. Frente a estos desafíos, la ingeniería fluvial moderna está evolucionando. Los ingenieros y científicos están colaborando para desarrollar enfoques más sostenibles y basados en la naturaleza para la gestión de los deltas. Un ejemplo prometedor son los proyectos de desvíos de sedimentos, como los que se están implementando en el delta del Mississippi como parte del Plan Maestro Costero de Luisiana. Estos proyectos implican la creación de aberturas controladas en los diques existentes, permitiendo que el agua del río, cargada de sedimentos, fluya hacia las áreas de humedales degradados. El objetivo es simular los procesos naturales de construcción de tierra que ocurrieron antes de la construcción generalizada de los diques, reconstruyendo los humedales y mitigando la pérdida de tierra. El desvío de sedimentos de Breton Sound, por ejemplo, es un proyecto diseñado para introducir una mezcla de agua dulce, sedimentos y nutrientes del Mississippi en la cuenca del estuario de Breton Sound. Se espera que, a lo largo de décadas, este desvío ayude a construir miles de hectáreas de nueva tierra, restaurando las marismas y los hábitats costeros que protegen la costa de Luisiana. Sin embargo, estos proyectos no están exentos de desafíos. La construcción y operación de grandes desvíos son costosas y requieren una planificación meticulosa.
También pueden generar conflictos de intereses con las industrias existentes, como la pesquera o la de la ostreicultura, que podrían verse afectadas por los cambios en la salinidad o la dinámica de los sedimentos. Encontrar el equilibrio adecuado entre la restauración ecológica y las necesidades humanas es un acto de equilibrio complejo. En el delta del río Colorado, que desemboca en el Golfo de California, la situación es aún más dramática. Históricamente, este era un delta vasto y exuberante, pero la construcción de múltiples presas, como la presa Hoover y la presa Glen Canyon, y la desviación del 90% de su agua para el consumo humano y agrícola en el suroeste de Estados Unidos y México, han reducido drásticamente su flujo. En la actualidad, menos del 10% de su caudal histórico llega al mar, dejando un delta desecado y ecológicamente empobrecido. Sin embargo, en un esfuerzo por revertir esta tendencia, se han realizado liberaciones de agua controladas, conocidas como pulsos de agua, desde las presas río arriba. Un ejemplo notable fue el pulso de agua de 2014, que liberó 130 millones de litros de agua en el delta durante un periodo de 8 semanas. Aunque es una fracción del flujo natural, estos pulsos han demostrado la capacidad de rejuvenecer la vegetación ribereña y reactivar los procesos deltaicos, ofreciendo una chispa de esperanza para la recuperación De este ecosistema vital. La ingeniería fluvial no se trata solo de construir presas y diques, sino también de comprender la intrincada relación entre el agua, el sedimento y la tierra. Se trata de reconocer que los ríos son sistemas vivos y dinámicos y que cualquier intervención debe considerarlos en su totalidad, desde la cuenca alta hasta la desembocadura en el delta. El desafío global del cambio climático añade una capa adicional de complejidad. El aumento del nivel del mar amenaza con engullir vastas extensiones de tierras deltaicas bajas, exacerbando la erosión y la intrusión de agua salada. Las tormentas y los ciclones más intensos, impulsados por un clima cambiante, pueden devastar los deltas con marejadas ciclónicas y lluvias torrenciales, poniendo en peligro a millones de personas y sus medios de vida. Ante esta realidad, la resiliencia de los deltas se convierte en una prioridad urgente. Esto implica no solo proyectos de ingeniería para reconstruir y proteger, sino también la planificación urbana, el desarrollo de variedades de cultivos tolerantes a la salinidad, la reubicación de comunidades cuando sea inevitable y la implementación de sistemas de alerta temprana para desastres. Mirando hacia el futuro, la ingeniería fluvial se orienta cada vez más hacia soluciones adaptativas y multifuncionales. Esto incluye el diseño de diques inteligentes que permitan el flujo controlado de sedimentos, la creación de nuevos humedales para la absorción de carbono y la protección costera natural, y la colaboración internacional para la gestión de cuencas fluviales transfronterizas. La historia de los deltas es la historia de la constante remodelación de nuestro planeta. Es un relato de la inmensa fuerza del agua, de la paciencia de la geología y de la creciente huella de la humanidad. Desde el Nilo, cuna de civilizaciones, hasta el Mississippi, arteria comercial vital, y el Ganges Brahmaputra, hogar de una de las mayores poblaciones del mundo, los deltas son recordatorios de nuestra interconexión con los sistemas naturales y de nuestra responsabilidad de coexistir con ellos de manera sostenible. Es una tarea monumental, pero la comprensión de cómo los grandes ríos forman deltas y la aplicación de una ingeniería fluvial consciente son pasos cruciales para asegurar el futuro de estas extraordinarias y vulnerables regiones, garantizando que sigan siendo fuentes de vida y prosperidad para las generaciones venideras. Si esta profunda inmersión en la ingeniería fluvial y la dinámica de los deltas encendió su curiosidad, los invitamos a unirse a la comunidad de exploradores. Suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas expediciones de conocimiento. Denle un me gusta a este video si encontraron fascinante la forma en que los ríos moldean nuestros continentes. Dejen un comentario con sus pensamientos o preguntas sobre estos increíbles ecosistemas. Y compartan este contenido con quienes, como ustedes, buscan desentrañar los secretos de nuestro planeta.